La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Sin embargo, el comienzo del siglo XXI desde un punto de vista patológico no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales tales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. El autor comparte que estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad, sino por un exceso de positividad. El siglo pasado era una época inmunológica mediada por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. Ataque y defensa determinaban el proceso inmunológico. Sin embargo, este dispositivo llevó a la sociedad a una ceguera. Se replía todo lo que es extraño y el objeto de la resistencia inmunológica es la extrañeza como tal. Aun cuando el extraño no tenga ninguna intención hostil, incluso cuando él no tenga parte de peligro, será eliminado a causa de su otredad. Así funciona el organismo. Un nuevo paradigma post-inmunológico se está llevando a cabo. Que un paradigma sea de forma expresa elevado a objeto de reflexión es a menudo una señal de su hundimiento. Todo esquema de organización y resistencia inmunológica se caracteriza por la desaparición de la otredad y la extrañeza. Pero en la actualidad, en lugar de esta, comparece la diferencia. Ya no se produce una reacción inmunitaria. El nuevo paradigma de globalización no es compatible con el paradigma inmunológico del siglo XX. La actual economía requiere un nuevo paradigma y la sociedad se ha vuelto una sociedad de rendimiento. La inmunología es un sistema de prevención, un sistema negativo. La desaparición de la otredad significa que vivimos en un tiempo pobre de negatividad. Por lo tanto, las enfermedades neuronales del siglo XXI siguen a su vez una dialéctica, pero no de la negatividad, sino de la positividad. Consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. La violencia parte no solo de la negatividad, sino también de la positividad, no únicamente de lo otro o de lo extraño, sino también de lo idéntico. Vivimos en un tiempo pobre de negatividad, positivamente muy violento y cansado. Asimismo, la obesidad en los sistemas inmunológicos no presentan reacciones inmunitarias al obeso. Esto mismo está pasando con los sistemas de formación, de comunicación, de producción. Hay sobreinformación, sobrecomunicación, sobreproducción y se podría decir que hay una obesidad de sobreestímulos, de sobreoferta. Lo idéntico no conduce a la formación de anticuerpos, es un sistema dominado por lo idéntico. No tiene sentido fortalecer las defensas del organismo. Esto va dirigido a la sobreabundancia de lo idéntico, el exceso de positividad. La violencia de la positividad que resulta de la superproducción, el superrendimiento, la supercomunicación ya no es viral. La inmunología no ofrece acceso alguno a ella. El agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia tampoco son reacciones inmunológicas. Todos ellos consisten en manifestaciones de una violencia neuronal que no es viral, puesto que no se deriva de ninguna negatividad inmunológica. La positivización del mundo permite la formación de nuevas formas de violencia. Estas no parten de lo otro inmunológico, sino que son inmanentes al sistema mismo. Consiste en un terror de la inmanencia. La violencia neuronal no parte de una negatividad extraña al sistema, más bien es sistemática, es decir, consiste en una violencia inmanente al sistema. Tanto la depresión como el TDAH, el SDO indican un exceso de positividad. Este último significa el colapso del yo, que se funde por un sobrecalentamiento que tiene su origen en la sobreabundancia de lo idéntico. El hiper de la hiperactividad no es ninguna categoría inmunológica, representa sencillamente una masificación de la positividad. La sociedad disciplinaria de Foucault, que constaba
de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se han establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, barcos, aviones grandes, bancos, centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, es una sociedad de rendimiento. La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social pasa del deber al poder. El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento denota una continuidad en un nivel determinado. El inconsciente social llega a un punto límite en el cual tiene que cambiar de paradigma. La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social pasa del deber al poder. Sin embargo, el poder no anula el deber. El sujeto de rendimiento sigue disciplinado. Alain Henrenberg sitúa la depresión en el imperativo social de pertenecerse solo a sí mismo. Henrenberg considera la presión como la expresión patológica del fracaso del hombre tardomoderno de devenir en él mismo. El nuevo tipo de hombre está indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad y la falta de soberanía, como diría Nietzsche. Aquel tipo de ser humano que está a punto de convertirse en una realidad de masa ya no es ningún superhombre soberano, sino el último hombre que tan solo trabaja. Y resulta que el emprendedor de hoy solo se explota a sí mismo, es al mismo tiempo víctima y verdugo. La autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues esta va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado, víctima y verdugo. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen precisamente la manifestación patológica de esta libertad paradójica. El exceso de positividad también se manifiesta por el exceso de estímulos, información e impulsos. El término multitask no solamente lo trae como una habilidad humana, gerencial, sino también comparte de que viene del animal, que no solamente se ocupa en alimentarse, sino por mantener a sus enemigos lejos de ese botín. No solamente el multitasking, sino también actividades como los videojuegos suscitan una amplia pero superficial atención parecida al estado de la vigilancia de un animal salvaje. Los recientes desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad humana se acerque más al salvajismo. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastio, sería tolerancia al estrés, a la frustración, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Aunque el término vida activa fue usada por una escritora, este término es relacionado con la hiperactividad, con hacer muchas actividades. El ser humano de este tiempo es un ser humano hiperactivo e hiperneurótico. La moderna pérdida de creencias que afecta no solo a Dios o al más allá, sino que también a la realidad misma, hace que la vida humana se haya convertido en algo totalmente efímero. Nunca ha sido tan efímero como es ahora, pero no solo es efímera, sino también lo es el mundo en cuanto tal. Nada es constante y duradero. Ante esta falta de ser surgen el nerviosismo y la intranquilidad. Esta intranquilidad trae como consecuencia la pérdida de la capacidad contemplativa. La sociedad del rendimiento y del trabajo no es ninguna sociedad libre. Corresponde a la histeria y al nerviosismo de la moderna sociedad activa. La vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. Nietzsche formula 3 áreas en las que requieren educadores. Hay que aprender a mirar, hay que aprender a pensar, hay que aprender a hablar y hay que aprender a escribir. Aprender a mirar significa acostumbrar al ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar las cosas que se acerquen al ojo. Nietzsche decía también de que tiene que aprender el ser humano a no responder inmediatamente a los impulsos. Escuchamos para contestar y no para preguntar. La progresiva positivización de la sociedad mitiga sentimientos como la rabia, el miedo, la tristeza, emociones que son parte biológica del ser humano. Este espacio solamente tiene una palabra para describirla y es el ego. La hiperactividad es paradójicamente una forma de pasividad que no permite ninguna acción libre. En ese hacer que hacemos
no estamos siendo libres, sino que estamos creando una ilusión de que hacemos aquello que queremos hacer. Dentro del libro está este capítulo, el caso Bartleby. No me voy a detener en él, simplemente destacar algunos comentarios, como que este era un caso de este pensamiento metafísico cartesiano, una lectura patológica de alguien que no conocía la insuficiencia, la inferioridad o el miedo al fracaso. Hacía y hacía y hacía y con mucho éxito. La sociedad del rendimiento paulatinamente se está convirtiendo en la sociedad del dopaje. Las corrientes positivistas que empezaron a partir de la época del 70 y los avances de las neurociencias traen consigo algunas prácticas, algunas formas de terapia que reemplazan esta expresión negativa por un dopaje cerebral. Este dopaje en cierto modo hace posible un rendimiento sin rendimiento. Este dopaje, por ejemplo, las drogas intelectuales, los psicofármacos, son una forma de violencia, comparte el autor, ya que son los causantes, ya que son los estimulantes para poder lograr este rendimiento que de forma natural no se estaría logrando. Es un rendimiento sin rendimiento. Este rendimiento trae un cansancio que separa, es un cansancio de violencia, porque destruye toda comunidad, toda cercanía, incluso desde el mismo lenguaje. Es un tipo de cansancio del cual no se quiere hablar, queda en silencio, fuerza esta violencia. Es un cansancio en el cual quiero estar solo, no quiero conversar con nadie. Yo en cuanto cansancio solas es un cansancio sin mundo, un cansancio que en cuanto a volverse accesible es más como la consumación de un hecho, de ser tocado y poder tocar a su vez. Hay cansancios que son necesarios, sin embargo la economía de la eficacia y de la aceleración la conducen a desaparecer esta forma de cansancio. En el mundo moderno no hay descanso, no hay tiempo para pausas, no hay tiempo entre tiempos. Cuidado con el yo puedo, con el pensamiento positivo excesivo. Este yo puedo es ese pensamiento positivo excesivo que causa esta sociedad del rendimiento, esta sociedad del cansancio. La última parte del libro el autor la dedica a compartir un cansancio que es fundamental, el cansancio físico que trae el asombro, la paz, la cordialidad, un cansancio para hacer. Cuidado con el si quieres lo puedes lograr. Gran parte del aprendizaje del ser humano es convivir con la frustración, con el estrés, con aquello que no podemos conseguir, con la derrota, con el fracaso. No podemos conseguir en la vida todo aquello que queremos. Bueno, este fue el resumen animado de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Espero que les haya servido y será hasta el próximo video.